gracias a todas las personas que nos acompañaron. Muchísimas gracias, Efran, Naves y Monstruos, este festival. Muchísimas gracias, queridos compañeras, compañeros, es un honor. Y pues vamos a empezar, porque si no, nos van a correr. Este cuento que les voy a leer se llama La niña y la escoba. A Sofía le causaba fascinación el cuadro. Era el retrato de una niña con mirada melancólica. Parecía desviarla para no encontrarse con ojos extraños, pero el capturador esencial confirmó que estaba concentrada en la idea de huir. La textura de la obra se mimetizaba con la pared que la sostenía. El realismo de la técnica daba la impresión de que era una ventana y que la muchachita simplemente se asomó aferrándose a su escoba. Estaba apoyada en sus codos detrás de un palco apenas perceptible. En la lejanía parecía que el cuadro no estaba terminado, pues no se veían los pies. Su nariz era chata, ojos pequeños, labios gruesos, mejillas regordetas y chapeadas. El cabello rojo y rizado estaba sujeto por una diadema plateada. Llevaba puesto un delantal marrón encima de un abultado vestido blanco. En la composición había un balde de madera y una gran bolsa negra de piel muy desgastada. Estaba ante un hoyo que sugería gran profundidad. Quizá de ahí dentro se reflejaba una luz verdosa que el artista supo proyectar hábilmente en su piel. 2. Úrsula se metió en el corral de los becerros para hacer un poco de aseo. Mientras pensaba que la única manera de escapar la tenía justo en sus manos y se afianzaba al palo de la vieja escoba de varas. A pesar de que las astillas le hicieran daño, aunado al dolor por las repetidas caídas. Si tan solo fuera de noche, para que nadie me vea huir. Le gustaba asomarse por el balcón tapiado con las tablas podridas que fácilmente deslizaba a un lado. Ahí nadie la veía, excepto el campo, los árboles y la interminable mancha verde del bosque que le llamaba en susurros por su nombre. Amaba a su abuela y no quería causarle ningún pesar al desaparecer así nomás. Y al estar ciega, ¿quién le ayudaría con las entregas de lana y ungüentos cuando no estuviera su tío, a quien temía y odiaba por igual? ¿A quién iba a platicarle de las hierbas para curar? La diferencia entre bayas y hongos que se pueden comer de los que no. No a su propio hijo, al que quedaba vivo, y tenía una urgencia de que muriera para adueñarse de todo cuanto había dejado en años. 3. Úrsula ensayó una y otra vez el procedimiento. Juntó su cuerpo con una sustancia especial. Trataba zonas que no estuvieran expuestas a la luz del sol. En un principio, un pequeño salpullido le brotó provocándole mucha comezón. Se lavó y después aplicó árnica. Los síntomas fueron leves, solo fiebre y cólicos. La segunda vez que se puso en enjurje, notó que su corazón latía como si hubiera corrido desde la casa hasta donde estaban los robles guardianes. Para la tercera y cuarta vez lo aplicó en casi todas las partes, para ver qué reacción tendría. Notó cierta luminiscencia bajo la luz de la luna. Como último paso, molió en su pócima un manojo de romero para disimular el olor. El fin de mes estaba cerca. La abuela se iría a tomar su baño medicinal y ella se tenía que quedar para cuidar a los animales. Una vez más, a solas con él. 4. Él había notado ciertos cambios en Úrsula. Sus formas estaban creciendo y ya no olía a niña. Esa noche, por alguna razón que desconocía, ella no le tenía miedo. Úrsula se había cubierto con el preparado. Le pareció que se convertía gradualmente en una coraza, esponjándose hasta hacerle perder la sensibilidad, pues ya no percibía su tacto. Para entonces, su asquerosa lengua habría recogido la dosis adecuada de veneno. Después de un rato, llegó a él un dolor abdominal intenso. Se le cerraba la garganta impidiéndole respirar. Vinieron convulsiones violentas tras la sudoración. Sus ojos amarillentos pedían ayuda. Úrsula, inmutable, esperó a que la muerte los visitara. La vio llegar y miró con temor desde un rincón. Tomó su escoba y la montó. Deseó con todas las fuerzas perderse en la inmensidad del cielo. Esta vez se elevó lo suficiente para después precipitarse hacia donde él yacía. Lanzó una risotada nerviosa que lo heló. Él creyó ver que las piernas se le habían convertido en patas de ave con enormes garras, y al tenerla cara a cara, su corazón se detuvo dejándole una faz desencajada. 5. El escáner confirmó un par de huellas digitales del gran pintor barroco del siglo XIV, de la era pasada, además de unos desconcertantes trazos.
esbozos de largas patas de gallina, detrás de la madera que ocultaba medio cuerpo de aquella singular niña. El hallazgo sorprendió a Sophie. Sin embargo, su labor como responsable de certificar las obras genuinas le impedía ahondar en estos detalles. Tenía encima la premura de resguardar el arte que conformaría el patrimonio de la humanidad en la bóveda de bienes materiales antes de la gran migración. Le era difícil aceptar que su hogar, el de los sobrevivientes de la última guerra bacteriológica, quedaría reducido a un museo. Solicitó al organismo cibernético asistente que archivara la información esencial. ¿Qué puedes decirme de este cuadro? Digitalizando. Estilo, barroco, de la entonces conocida zona centroeuropea, ahora Z2. Técnica, óleo sobre lienzo. Ya tengo esa información. ¿Qué encuentras con espectroscopía infrarroja? Analizando. Abstracción humana infantil con características antropomorfas. El capturador también dice que esta niña está a punto de volar hacia su libertad. El pintor plasmó con precisión extraordinaria la sensación de que la pequeña va a saltar del cuadro. Los humanos de esta era no eran capaces de volar por sí mismos. Ellas sí, las precursoras sabían cómo hacerlo, pero la mayoría fueron quemadas por eso. ¿Detectas luminiscencia sobrenatural? En el imaginario de la época, las representaban con piel verde. Ese era el rasgo distintivo de aquellas que descubrieron la antigravedad. Muchas gracias. Mi querida Andrea Madrueño. Muchas gracias. Muchísimas gracias a Efraín, a Lengua de Diablo, Naves y Monstruos por la invitación. Qué placer estar aquí de modo presencial. Estábamos escuchando sobre destrucciones y pues ahí viene un cuento al respecto. Se llama El humo. Siempre le había parecido que los amaneceres en la Ciudad de México eran partos lentos y dolorosos en los que el sol nacía muerto. Bernardo Esquinca. Todo empezó con un persistente olor a madera quemada. Se extendía como tentáculos invisibles entre las avenidas y entraba sin invitación por las ventanas abiertas día y noche, en un vano intento de refrescar las casas y departamentos durante ese verano de calor sucio e insufrible. El aroma ahumado, primitivo y seco dejaba un sopor que espesaba los pensamientos. Era como si la ciudad se cocinara a fuego lento sobre un comal gigante de leña. Tras décadas de convivencia cotidiana con la mugre atmosférica, los habitantes de la capital estaban habituados a salir a las calles y funcionar en medio de un potaje inmundo, compuesto por distintos tipos de contaminantes. Diario se veían casos de individuos con capacidad pulmonar titánica que salían a ejercitarse, que inhalaban y exhalaban generosas cantidades de monóxido y óxidos con cada kilómetro recorrido. Lo mismo se podía decir del ejército de repartidores en bicicleta, que implacables ejercían su labor pese a las condiciones del aire. Tuvieron que pasar días para que brotara la sospecha de algo anormal, con relación a ese humo constante que lastimaba los ojos y resecaba la garganta, acompañado por altas temperaturas que habían dejado como pastizales las plantas de los camellones y la sensación térmica similar a un infierno desértico. Resultó aún más desconcertante cuando las súplicas a Tlaloc surtieron efecto y llegaron las lluvias. El agua, lejos de mitigar el olor a quemazón, lo hizo más penetrante, como si se hubiera arrojado agua sobre carbón ardiente. La nube que antes se percibía amarillenta en el horizonte, ahora se evaporaba con columnas grises y espesas entre las calles, dando a la ciudad un aire espectral. La información de los medios era vaga. Se hablaba de incendios provocados que se habían salido de control y rebasaban la capacidad de las brigadas de protección civil. Circularon medidas preventivas y advertencias para evitar actividades al aire libre. Las escuelas suspendieron clases y entró en vigor el doble no circula para los autos. Pero el humo no cedía y en la conferencia matutina del presidente se pidió a la población mantener la calma y resguardarse, priorizando la salud de niños y ancianos ante la contingencia extraordinaria. Nada para alarmarse.
Tan solo era una fase más del programa para el control de calidad del aire. Sugerían hacer caso omiso a los rumores que decían que el humo esparcido por las calles era venenoso y capaz de sofocar a quienes se expusieran a sus partículas tóxicas sin protección. Pese a la recomendación oficial de no caer en pánico, ya se hablaba de la presencia de cadáveres de ardillas y aves tirados en los viveros de Coyoacán y Chapultepec. También se viralizó un video que mostraba cuerpos inertes de perros callejeros sobre la alameda del centro histórico. Las imágenes se compartieron de forma fugaz antes de ser censuradas. Pero los IMECAS no mentían y reportaban valores cada vez más altos. Hasta que una mañana la ciudad apareció rodeada por una muralla color marrón. A través de la densa porquería ya no era posible adivinar la silueta de los edificios y los aviones se desdibujaban en su ruta hacia el aeropuerto. Las autoridades continuaban mudas, pero para ese punto las plataformas sociales reventaban con mensajes fatalistas, tan desmedidos que costaba trabajo creerlos. En cuestión de días, la luz del cielo de verano quedó eclipsada bajo una bóveda letal de vapores, humo y gases. Todo lo que se encontraba dentro de la ciudad fue tragado. El presidente se encontraba de gira, pero su mandato acabó enterrado junto con la capital y la imposibilidad de explicar la desaparición de una urbe entera con todos sus habitantes. Los expertos se arremolinaron como moscas alrededor del misterio de la población consumida por el humo, comparando el fenómeno con el de civilizaciones extintas en la antigüedad y la catástrofe de Chernóbil. Epílogo: por décadas, el área metropolitana quedó desolada, como el mausoleo de uno de los proyectos de urbanización más disparatados jamás concebido. Edificado sobre un lago y después, con la llegada de los españoles, sucumbiendo cada año unos centímetros bajo el peso de toneladas de piedra de los edificios coloniales. Siempre al filo del colapso, la ciudad había sobrevivido a siglos de terremotos, inundaciones, matanzas, marchas, sobrepoblación y corrupción. Pero más fantástico que el mito de su fundación con un águila posada sobre las espinas de un nopal engullendo una serpiente, resultó su rocambolesco y abrupto final. Los últimos reportes de helicópteros sobrevolando la zona cero captaron videos y fotografías de la masa neblinosa que encapsuló a la metrópoli, transformada en nubarrones rajados por el destello de relámpagos, con descargas de gruesas cortinas de tormenta. A falta de visibilidad en el área, los científicos especulan que en la cuenca de México se están generando condiciones para la formación de un tipo de caldo primigenio, del que casi con toda seguridad un lago volverá a surgir. Muchas gracias. Gracias, yo soy Ariel Alejo. Gracias a EFRA por la invitación, a Naves y Monstruos, Lengua del Diablo, a todos ustedes por darse cita aquí, a mis compañeros lectores del día de hoy. Yo les voy a contar una bonita historia de amistad que se llama Nunca creí sangrar así. No existe ningún recuerdo, por intenso que sea, que no se apague. Juan Rulfo. El día que los de Semefo se llevaban el cuerpo de Norberto, terminamos tomándonos una botella de tequila y 2 cartones de cerveza. Nosotros dos solitos, hombro con hombro, trago con trago y salud tras salud. El hecho de que ya estuviera muerto no modificaba en nada la forma en que se dieron las cosas esa fatídica fecha. Ambos vimos cómo mientras los morbosos regresaban a sus casas, la camioneta del servicio médico forense se alejaba traqueteando sobre el asfalto derretido de la calle ese mediodía, llevándose su cuerpo dentro, rebotando en la camilla reseca con la conciencia mediando entre la oscuridad y la penumbra. Los últimos vestigios de su humanidad se perdían en el horizonte calcinado cuando Norberto lanzó un silbido y gritó: «Vente, güey, vamos adentro a bebernos unas cervezas». Me miré un poco confundido y creo que él debió percibir el temor en mi rostro porque enseguida me preguntó: «¿Qué te pasa, carnal? ¿A poco te dan miedo los fantasmas?». Traía saliva. Sentí como unas gotas gordas de sudor me escurrían por la frente haciendo que me ardían los ojos. Di un paso y abandoné el quicio de mi puerta. «No, bro, ¿cómo crees? Es que me agarraste un poco por sorpresa». Sonrió de la única forma en que un muerto podría hacerlo, sin mover la boca, los labios amoratados mostrando las encías,
el sonido de la garganta rebotando en su diafragma, sin gorgoteos o sibilancias. Esperé unos segundos más, pero él ya subía por las escaleras, así que no tuve de otra más que seguirlo. En vida habitaba el departamento 5B, el último del quinto piso. En su ascenso parecía escurrirse por las escaleras, avanzaba sin poner sus calcetines resecos sobre ellas. Los movimientos eran anacrónicos y simultáneos. Quiero decir que cuando avanzaba parecía retroceder y viceversa. Era un desplazamiento ralentizado desarrollándose dentro de una espiral de vértigo, escurriéndose hacia la realidad incómoda. Al llegar al rellano de las escaleras experimenté el frío crítico del infarto. Quizá fueron el miedo y la sorpresa por enfrentarme a algo que ya no formaba parte de este mundo. A fuerza de aguantar las náuseas y los impulsos de salir corriendo, conseguí aproximarme a su figura. Vi que todavía llevaba puesta su playera favorita. Creo que era el jersey de la selección, pero no el modelo rojo, tampoco el negro o el verde. Este era de un color distinto y oxidado. Una prenda que pudo haber sido blanca y que ahora era de un tono marrón que le manchaba también la bermuda de mezclilla. Norberto seguía chiflando y así se encaramó al pasillo que desembocaba ante la puerta de su apartamento. Previo a perderse entre las sombras que lo flanqueaban, su buen humor dejó de acompañarlo porque anunció: estos cabrones ya no tienen respeto por nada. Dejaron abierto, no mames. Se pueden robar mis cosas. No estaba del todo errado, pero a ver, ¿quién en su sano juicio entraría al lugar en donde alguien se acababa de morir? Ningún vecino se iba a querer acercar a ese piso, eso ni locos. Nadie se apersona así tan a la ligera en donde un prójimo ha dejado de existir. Máxime la forma en que lo hizo Norberto. El morbo, incluso en estas colonias alejadas de la periferia, maneja ciertos escrúpulos judio-cristianos. Máximas de barrio que se respetan, y el suicidio a ojos de todos no facilitaba de ninguna manera la misericordia de Dios ni las ganas de entrar a husmear. Cuando mi amigo traspuso la protección de herrería que enmarcaba su puerta, alcancé a escuchar retazos de su voz nasal que continuaban interpelando la poca decencia que habían tenido las autoridades. Ah, pero para cobrar impuestos sí son buenos estos hijos de la chingada. Me dejaron todo tirado, ni siquiera se molestaron en saltar el charco de sangre. Toda la puta alfombra está manchada con las huellas de sus zapatos. Iba a soltar una carcajada al escucharlo hacer tantos corajes, pero la palabra sangre tuvo el efecto inmediato de clavarme en el suelo de cemento, como si yo fuera un cuchillo hundido hasta el mango, invocando clemencia Tlaloc en la tierra blanda de una sepultura. Detuve la burla y atisbé hacia el interior desde los pocos metros que me faltaban para ingresar en la hórrida escena. Contra mis expectativas, no había cinta amarilla que acordonara el lugar del hecho, y tampoco los sellos esos que acostumbra poner la fiscalía. Los peritos habían venido a lo suyo, vaciaron la casa de esa muerte que ya se estaba poniendo cómoda y ya no hicieron una chingada cosa más. La policía ni se diga. Cuando se fueron, la puerta había acabado como la boca de esos a los que agarra la muerte por sorpresa. Parecía como si mi vecino y viejo colega del Pucho hubiera salido a la carrera nada más a comprar unos latones de cerveza y unas bolsas de sabritas a la tienda de la esquina. A pesar de haberme permitido perder algo de cordura los minutos previos, no esperaba encontrarme con una imagen tan perturbadora. El cadáver todavía tibio estaba suspendido en el aire y se balanceaba de un cable de cobre. Ya saben, de esos que se usan para las instalaciones eléctricas y que seguido se roban los malandros de la colonia para venderlos en los tianguis. Un hilo metálico apresaba el cuello estriado y a punto de reventar de Norberto. Perdido en la contemplación de esa fruta madura y aguzanada que despedía un olor a pus, vómito y ungüento para la tripa, descubrí las demás heridas que lo adornaban. El abdomen estaba lacerado en múltiples pliegues, trazos violentos de una brocha mortal, intersticios por donde se le escapaban unos glóbulos azules e iridiscentes, chorizos sanguinolentos a tono con el crisol de las luces de la ambulancia que nos había sobresaltado todos ese mediodía. La expresión en el rostro del muerto estaba provista de una agudeza que nunca le conocí en vida y que se posaba absorta y en rictus en el horizonte de su pantalla Samsung de plasma, apagada y sin reflejos. Era como si estuviera muy entretenido en algún programa o película. Los ojos eran dos huecos necrosados que otorgaban a sus facciones una sensación de vacío, de profundidad virgen y zonas inexploradas que comenzaba a atraerme sobremanera. El cadáver comenzaba a acariciar el rigor mortis, aunque sus pies lucían tersos y no dejaban de oscilar en círculos, lanzando la sombra maltrecha hacia el piso mientras el cable reclamaba con un crujido de verdadera nota roja mis atenciones completas. Era evidente que un suicidio no había causado su muerte. Aquí sucedió algo extraño. Iba a acercarme para ver si podía darme una idea más concreta de sus lesiones, pero no me dio tiempo. Mi amigo regresó a escena asomando su cara pálida desde la puerta de la cocina, y yo casi me cago cuando gritó desde esa boca trabada que ya no se le movía. Todavía no entiendo por qué accedí a seguirlo y abandoné la tranquilidad de mi casa.
el gozo de estar viendo triunfar a mi poderosa máquina de la Cruz Azul. Ándale pues, cabrón, avienta al suelo lo que te estorbe y siéntate ahí en el sofá, o ya te estás echando para atrás. Pude percibir tenues siglos de ansiedad sujetando las hebras de sus palabras, aunque la tonalidad general de la voz era ecuánime. Hice lo que me dijo, moví unas cuantas cosas que estorbaban, entre ellas un ejemplar viejo de tapa dura que ya se estaba deshojando y que tenía como título el libro de San Cipriano. No le presté interés, me senté poco decidido con el espanto anidado en un nudo rasposo que se había hecho en la garganta. Fue entonces que miré hacia el piso y me encontré con que había puesto los pies sobre una forma vaga y antropomorfizada mediante la tiza. El contorno de un cuerpo, trazado hasta sus ángulos más incómodos, ocupaba un espacio a un costado de la mesita de centro. El dibujo perpetuaba a otra persona ocupando, por así decirlo, su última posición terrenal antes de partir hacia otra morada. A un lado del trágico manchón, la cera de una veladora refugia solitaria. ¿Y este quién era?, me pregunté. El único muerto en la escena había sido mi amigo Norberto. ¿Qué carajos hacían estos pictogramas consignando otra muerte en este lienzo de azulejo amarillo? No me encontraba sentido. Resignado a no tener respuestas a la mano que me calmaran un poco, respiré hondo y me propuse pasarla bien. Solo había falta unas 2 cervezas para entrar en ambiente. El aire seguía apestando a cigarro mentolado, a gasas y medicina. Puede que todo mi nerviosismo haya sido producto de estar conviviendo con un mosquito. Experiencia en tratados con despojos mortales no tengo, pero en mi mente ya se estaba gestando una obsesión. Lo más bizarro de todo, aún más que las heridas que encontré en el cuerpo de mi amigo y que ni de pedo se pudo haber hecho él mismo, era la presencia o más bien ausencia de ese otro cuerpo dibujado ahí en el piso sucio. De modo que me quedé quieto, caminando, fingiendo que esto no me afectaba hasta que se me empezó a opacar la capacidad de discernimiento. Me sentía como el chavito del sexto sentido. Accedí a un estado de irrealidad donde todo empezaba a sentirse distinto. Noté que el cuerpo del cuerpo tendido se empezaba a manifestar, primero con un quejido, luego en una convulsión violenta que acabó cuando alargó sus zarpas para agarrarme en los tobillos. La cara no se le había consolidado del todo, pero sí su voz. «Ayúdame, flaco», decía, «ayúdame». Fue un salto, mi boca expulsó un chisguete de vómito en forma involuntaria. El fluido caliente bañó la estancia con un olor raro a ropa vieja y a tierra de panteón. El susto me impulsó a escapar. Esa fue, si mal no recuerdo, la única oportunidad que tuve de ponerle fin a la pesadilla. Pero entonces mi amigo cruzó del pasillo que flanqueaba el baño en un santiamén y desde ahí esgrimió una pregunta que también me sonó a sentencia. «¿Qué cerveza quieres, carnal?» «Victoria, modelo especial». Y sin darme tiempo a que le respondiera, agregó: «Quédate ahí sentadito, ya sé lo que estás tramando, no te me vayas a ir porque me caiga mal que te persigo y eso no te va a gustar». Contra mi voluntad me tragué otro gargajo y lo obedecí, no por sumiso ni por agachón. Quien haya estado cara a cara con la muerte sabe que nada de cuanto haya vivenciado lo prepara para algo así. Mi libre albedrío se había quedado congelado allá abajo en mi cuarto, frente a la pantalla que reproducía una repetición del gol en el que Santos Laguna ya le había empatado a mi equipo. «Listo, carnal». Me estaba cambiando la playera porque la sangre se me estaba coagulando en la espalda y me daba comezón. Su rostro parecía un holograma que se fundía en la materia de nuestra realidad objetiva. Recuerdo que él siempre había sido muy deseado, muy aséptico, y cuando terminábamos de jugar un partido, mientras los demás corríamos a destapar las caguamas, él se metía a los baños para arreglarse. Por eso no le juzgué la tardanza. Solo que hoy no era sudor lo que se le había ido a limpiar, sino esa sangre espesa que me provocaba escalofríos. Lo vi estirar su brazo magullado. En la mano sostenía un modelito que se le derretía con gotas de una frescura prohibida. Se me hizo agua a la boca, ¿para qué voy a mentirles? Fue un momento en el que me olvidé de todo lo que me estaba sucediendo, porque la verdad estaba haciendo un calor de no mames. Habiéndome entregado mi chela, el vueltito volvió a esbozarme un remedo de esa sonrisa siniestra mientras retrocedía en las penumbras del pasillo hacia su habitación. No sé por qué no me dijo nada. Me quedé solo, dándole sorbitos a mi cerveza y viendo de reojo hacia el suelo. Un sonido de pasos subiendo por las escaleras me distrajo de mis pensamientos. Alguien avanzaba de manera cansina y se enfilaba hacia el rellano. Que yo supiera, el piso de enfrente estaba desocupado. Pensé que era algún repartidor del Didi. Abusé el oído. De la recámara de Norberto me llegaban murmullos y voces. Igual era en el departamento de abajo, pero sonaban como si estuvieran rezando un rosario aquí mismo. No quise asomarme, tenía miedo y estaba encabronado. Suficientes habían sido todas las impresiones que me había llevado por andar de chismoso, y tampoco me gustaba beber solo, así que decidí salirme y dejarlo a su suerte. Quería bajar a mi casa, preparar una torta con pollo rostizado que tenía guardado en el refri y terminar de ver el partido. Ya estaba en el pasillito de la entrada cuando doña Eduviges me soltó así de buenas a primeras y sin dejar de ver la chela que llevaba en la mano. «Ay, mijito, tan temprano y ustedes ya están pisteando». La doña siempre nos regañaba cuando nos veía llegar con el morral de cervezas, pero siempre medio en broma. Yo no hubiera contestado la frase de siempre: «Ya se la sabe, doña Edu, que esta es la única manera para curar la depresión».
Pude haber respondido de muchas formas, pero no lo hice por la simple razón de que la señora ya estaba bien muerta desde hace 2 años. A su esposo se le había pasado la mano con las caricias que le dio con un martillo. La desvivió para luego aventarse desde la ventana de su recámara. Para su desgracia no se mató el desgraciado y todavía sigue preso en un penal al otro lado de la ciudad. Me quedé congelado en mi sitio viendo cómo la ruca pasaba de largo. Pude ver los pedacitos de sesos y más encefálica que le adornaban su lucita color fucsia. Cuando me dio la espalda para buscar las llaves en su morral del mandado, el tremendo agujero en la parte posterior de su cráneo me impactó. Ahí sí vomité todo lo que traía. Mis jugos gástricos mancharon el tapetito que decía bienvenidos y la casa se contaminó con mi peste. Norberto no salió ni con todo el ruido que hice. En su recámara parecían seguir esos rezos que me intrigaban, pero me sentía muy mal para ver qué era. No podía respirar y tenía vértigo. Así que decidí meterme al baño un rato para alivianarme. Lo primero que hice fue echarme agua fría en la cara y luego sentarme en el váter para pensar. ¿Qué fuerzas extrañas estaban desarrollando dentro de este departamento de seguridad social para que un güey tan insignificante como yo tuviera acceso a estas visiones? En toda mi vida nunca experimenté cosas de este tipo, no escuché lamentos ni vi fantasmas hasta ahora. ¿Qué había pasado? ¿Por qué precisamente hoy que mi equipo había clasificado la liguilla? Mi monólogo interior se detuvo cuando sentí la vibración en mis pies. Me levanté de la taza y subí mi pantalón aceleradamente. Afuera todo estaba muy silencioso, tanto que podía escuchar el latido de mi corazón que coincidía en ritmo con los movimientos ondulatorios. ¿Estaría temblando? El alarma sísmica no se había activado. ¿Qué más podía hacer? Abrí la puertita del espejo buscando unas aspirinas, pero Norberto solo tenía ahí crema para afeitar y unos cigarros quizás escondidos de él mismo. Las vibraciones aumentaron de intensidad. Me saqué de pedo cuando me di cuenta que todo sucedía al interior del cristal. El temblor se iba haciendo más fuerte. Tuve que sostenerme en el lavamanos y mirar el reflejo de mi cara bañarse de sangre. De las esquinas del espejillo comenzaba a manar un líquido denso y espeso que formaba un charco en el piso y que iba subiendo de nivel, bañándome las rodillas. Una masa amorfa, gelatinosa, que olía a fierro y a putrefacción. Cuando quise salir del baño, la sangre ya caía de la regadera en un chorro potente, de la ventanita que daba a los tendederos. Brotaba incluso del techo y de los huecos descarapelados en la pared. Estaba atrapado en un mar de coágulos, a punto de ahogarme con esa hemorragia, buscando acceso por todos mis orificios. Buqué, nadé y como pude logré escapar. Afuera todo estaba tranquilo, tomando en cuenta las circunstancias. Los acontecimientos del baño no habían afectado esa esfera exterior. Me acerqué a la sala y vi que el cabrón que se había estado retorciendo en el piso y pidiéndome ayuda estaba sentado en una de las periqueras frente a la barra de la cocina. Vi que leía el ejemplar ese viejo de San Cipriano, muy absorto y concentrado, tomando notas y diagramando algunos símbolos extraños. En la mesa me esperaba otro modelito y ya había también una botella de cazadores, limoncitos, sal y algunas botanas. Norberto ya estaba ahí, me miraba con simpatía, así que puse de lado nuestras rencillas recientes y me puse a beber con él. La conversación giró en torno a los temas de siempre, si seguía jugando con el Cosmos, el equipo que compartíamos, que si el América iba a ser campeón y que si le había puesto el cuerno a su vieja conmigo. No mames, ¿por qué me preguntas eso?, le dije indignado. Las morras de mis amigos son para mí como una banqueta o una nube en el cielo, me dan igual, y tú eras mi valedor. Pareció sopesar mi respuesta, luego chupó el limón y se aventó un caballito. El otro güey ni volteaba a vernos, era como si no existiéramos para él. Pues a mí me rogaron que sí, como ves, y por eso te invité a beber hoy, para preguntártelo y que me contestaras de frente. Se me formó un nudo en la garganta que quise deshacer con un trago de cerveza. Norberto no dejaba de escudriñar en un alma con la mirada. Decidí ser honesto con él y decirle la verdad. No tenía sentido seguir mintiéndole si ya estaba muerto. ¿Qué daño le podría hacer? Solo fue una vez, carnal. Esa tarde que me pediste el favor de llevar a Elena a su casa porque trabajabas el turno de noche. Te juro que intenté hacerle entrar en razón todas las veces que me tiró la onda, pero no entendía y al final soy de carne y hueso. Elena argumentaba que tú andabas muy diferente con ella, que casi no la pelabas y que se sentía sola. Otra vez calibró lo que dije en un silencio muy incómodo. Una vez más armó un cabellito y se lo engulló sin hacer excesos. Es que debes mantenerte impuro cuando invocas la sangre, me dijo. No puedes tener contacto sexual con gente que no ha pactado con los espíritus. Tampoco puedes dormir más de 6 horas ni comer más que cada 12 en todo el tiempo que dura el cuarto de luna. Este güey, ¿a qué venía todo esto? Norberto era un güey derecho, deportista y trabajador. No lo veía como una persona que pudiera tener este tipo de interés en cosas de brujería y rituales. Me acabé mi cerveza y me tocó el turno de matar el tequila de un beso. Eso calmaría mis nervios. Mi amigo muerto regresó del trance en el que se había quedado y continuó. Creo que estás confundido, mi flaco, y que piensas que la lealtad tiene que ver con nuestra naturaleza física. Te voy a demostrar que no es así. Llevaba tiempo sintiéndome que algo le faltaba a mi vida. Me veía en el espejo y encontraba un ser vacío, falto de inteligencia y bueno, solo para meter goles, ni siquiera de forma profesional. Todo lo que me interesaba era vivir tranquilo y consagrarme a mi novia, pero ya ni eso podía hacer. El vacío de cada mañana seguía devorándome al despertar. Así que me compré un librito que había hojeado en el teatro.
como la de Salomón o enseñarte cómo usar el vértigo y la fascinación a tu antojo. Sus palabras provocaban cierto flujo en mí y mostraban una realidad de tiempos pasados donde mi amigo comenzó a distanciarse de todos nosotros. Cuando Elena lo buscó un par de veces y él nunca abrió, pensábamos que andaba en drogas o que había ido para otro lado. No queríamos que estuviera involucrado en cosas tan turbias. Entonces, me dijo, comencé a perfeccionar el gran grimorio y el pacto de sangre, gritó, a tratar de invocar al gran espíritu de Adonai para pedirle que me sacara de este sufrimiento. Hice todo lo que decía el libro al pie de la letra, mi flaco, pero algo pasó. El relato era vívido y me mostraba a mi amigo a oscuras en su habitación, acompañaron la lectura morbosa con la luz de una veladora, totalmente absorto en las páginas de ese librillo malsano. Las oraciones que surgían de sus labios eran restos plagados de inmundicia, plegarias elevadas a otra cosa cuya malevolencia emanaba hedores irrespirables. Tenía que ofrecer un sacrificio carnal, confesó Norberto. Era un requisito obligatorio contar con una sangre contaminada por la mentira y la deshonestidad para tener éxito. Primero pensé en Elena, pero sería difícil atraerla porque ella ya no estaba interesada en mí. Luego todo sucedió de forma fortuita. Una vez que salí por pan y por vino, me encontró a su prima en la tienda y como siempre le había encantado el chisme, me enteré de la infidelidad. Después de la noticia todo estuvo más claro. ¿Quién mejor que tú, un gusano vil y traicionero para hacer mi sacrificio? ¿Tiene sentido, no crees? Mi visión comenzó a nublarse, sentí la cara humillarme, las náuseas aparecieron casi de forma inmediata. Pensé que era el tequila, así que intenté levantarme para correr al baño. Norberto me lo impidió, puso una mano en mi hombro y me empujó contra el sofá. No pude contener las arcadas y escupí todo ahí mismo. Fue el acto inaugural porque inmediatamente después otra carga de bilis salpicó toda la mesita del centro. Quise hablar, decirle a mi amigo que ya le parara, que me dejara ir, pero el líquido que brotaba de mi boca y de mi nariz no me dejaba. Mi pecho ya estaba encharcado y bajé la mirada mientras intentaba limpiarme. No encontré restos de vómito. Lo que mi cuerpo expulsaba solo era una sangre brillante y profunda, de tonos carmesí que parecía una joyería bizarra. Norberto siguió con su explicación. Entonces, ahora, después de muerto, tengo obligación de repetir el ritual múltiples veces, una detrás de otra, porque la soberbia se juzga con este castigo, y los jueces son dioses que habitan entre estas paredes delgadas. Piensa en la vida y la muerte, conceptos dispares pero inseparables. Pude haberte dicho que estabas confundido y que quería aclararte las cosas. Como te habrás dado cuenta, yo no soy el único muerto aquí. Cuando dijo eso, el otro fulano se levantó de donde estaba. Alguien había estado tocando la puerta. La parálisis en la que estaba sumido no me permitía poner atención a otra cosa que no fuera la voz de mi amigo. El extraño abrió la puerta y dejó entrar a la señora Eduviges. La vi entrar sin poder decirle nada. Ella me dedicó una sonrisa y se colocó a mis espaldas. Traía una daga afilada escondida en el quicio del brazo. Norberto sintió mientras mi hemorragia continuaba. Sentí el filo del metal rasgar la piel de mi garganta y la fuente de un río rociar el exterior infinito y salvaje. La herida no dejaba de pulsar y cada latido de ella era otra expulsión. De mis oídos, mis ojos, la boca y mis dedos, la sangre emanaba orgullosa formando un caminillo hacia el pasillo siniestro, donde otras sombras llegaban arrastrándose para probarla. Mi cuerpo era un gran vaso sanguíneo fracturado y violento. Los muebles del departamento eran arrastrados por la furia de esas aguas y ya no pude ver más. Solo mi mente intentaba aferrarse a una realidad que ya no me pertenecía, mientras pensaba, nunca creí sangrar así. Gracias. Buenas noches, gracias a todos, gracias Capela Palma, de la Villadro, a ver si nosotros, los compañeros, pues ya para cerrar, aquí les tengo este cuentito, espero que les gusten, disfruten. Buscadoras de tesoros. Recuerdo que de niña le temía al diablo, aunque ahora le tengo mucho cariño. Siempre me dio lástima saber que era un ángel hermoso, al que expulsaron de su hogar. A él era fácil ahuyentarlo con solo rezar a la Virgen de las Canicas o a San Orlando de Ledesma. Hoy en día, en este país, nadie puede emplear ese artificio cuando tenemos miedo, pues tal y como mi madre lo dice, encontrarte frente a ellos significa no volver con vida, si es que acaso algún pedazo de ti pudiera ser encontrado y volver. Los seres de que veía en la tarde, todo ha sido rojo en esta tierra. Los seres de que veía el atardecer sobre las copas de los encinos y en los matorrales a lo largo del rancho. Eran buenos tiempos, que olían a tierra mojada, a dulce de cajeta y cenizas del fogón, con el canto de los grillos y el viento de fondo. El cobijo de los días sin prisa, cuando mi madre lavaba a la orilla del río, mientras mi padre y hermanos se hallaban trabajando en la siembra, antes de que yo fuera la maestra del pueblo. Eso fue hace más de 30 años, porque ya no se planta más maíz por acá. Hay muchas cosas que dejaron de hacerse desde que llegaron ellos.
Nunca tuve fiesta de 15 años. Mis padres nunca se atrevieron a señalar que en su casa había una muchachita de esa edad. Vagamente comprendí que ese silencio provenía del miedo, pues era sumamente riesgoso hacer reuniones o que se notara cierta estabilidad económica. Esas fueron algunas de las primeras cosas que dejamos de hacer con tal de mantenernos al margen del cambio brutal y las desapariciones que estábamos experimentando. Pareciera que de pronto comenzamos a escuchar por todos lados que la hija del panadero, la sobrina del señor de las aguas frescas o la nieta de la abuela que recogía las limosnas en la iglesia habían desaparecido. Al principio solo fueron mujeres, luego también comenzarían a esfumarse varones de todas las edades. Las cosas sencillas de siempre no pudimos hacerlas mal. Esa sensación de cotidianidad ahora son un sueño ajeno, imposible e increíblemente lejano. Cosas simples como tomar una nieve en el parque, ir a los bailes de Sunteco-Park, manejar de noche en carretera, disfrutar los ricos guisados en alguna fonda, invertir en un negocio, asistir a la escuela, trabajar, cultivar tus tierras, andar en bicicleta, reunirte con amigos, noviar e incluso sonreír. Todo, absolutamente todo causa derecho de cobro. Es tarde, pronto va a oscurecer. Deseo tanto que esto acabe. Hace calor, estoy escurriendo por todos lados. Un giro de pies a cabeza con mi color favorito, el rojo pletórico de vida. Miro mi cuerpo desnudo, mis senos enormes que cuelgan y se bambolean a cada paso, mientras aquel grupo de hombres y mujeres me dan la bienvenida entre risas y silbidos, ocultándome entre bromas sobre cómo comenzará aquella fiesta privada solo para mí. Entre aplausos, gritos y música de banda, acompaño mis pasos lentos con la sensación de que no me agrada el olor a cigarro, mota y alcohol. Esta mañana la entrada de la casa me parece tan desconocida, aunque siempre ha sido la quinta ubicada a las afueras de Teotonango, sobre la carretera que entronca con la salida de Tehuala. Toda la vida estuvo ahí, como parte natural del camino junto a los árboles de aguacate y los campos plantados de colitas de borrego. Ahora que lo pienso, aquel recinto siempre ha estado a medio construir, con algunas de sus paredes pintadas de color verde menta y las varillas oxidadas sobresaliendo en la losa del techo. Me divertía que mi hija mayor siempre eligiera ese color para decorar su habitación. Sus hermanos le hacían burla sobre si es que la cubeta se la había regalado el gobierno, pues ese era el color que siempre donaban a las familias más pobres. Siempre pensaré en mi hija, y aún puedo recordarla en una sola pieza, a pesar de haberla encontrado hecha pedazos al interior de esa fosa en el monte, acompañada solo por este color que en todos sus tonos ha pintado por entero mi mundo. Desde que mi niña desapareció, y hasta que puedo encontrarla o lo que de ella me dejaron en aquel agujero, solo he tenido cansancio, sueño y dolor. Día a día, mis fieles compañeras han sido la incertidumbre y la angustia, dedicando cada sábado de mi vida a tratar de hallar bajo la tierra roja a otras personas que tampoco han vuelto a casa, agrupándome con otras madres rastreadoras, que varilla en mano buscamos bajo los montículos irregulares de tierra a nuestros desaparecidos. Tras largas caminatas en terrenos peligrosos, vamos picando profundamente el suelo terregoso con aquel hierro oxidado al que llamamos la vidente, pues solo ella sabe cómo hallar a los muertos. Buscamos ahí, donde el follaje está quemado o amarillento, porque cuando un cuerpo se descompone, las plantas cambian a un color más claro, y es fácil adivinar qué hay debajo de nuestros pies. La necesidad de encontrarlos nos ha obligado a aprender como los animales a distinguir el olor de la muerte. Perforamos la tierra con la varilla oxidada, y antes de excavar, la extraemos, la venteamos, y con nuestras narices aspiramos el putrefacto olor de la carroña. Si el olor nos lo indica, desenterramos los restos, deseando en el fondo no encontrar respuesta a la ausencia de nuestros seres queridos. Muy en el fondo, no queremos encontrar así a nuestros amados tesoros. Tesoros para nosotros, basura para las autoridades, quienes solo han visto en ellos miles de nombres que alimentan a manera de combustible político sus campañas electoreras. Siempre, al igual que toda mi familia, fui creyente de la Virgen de las Cañitas, pero debo confesar que después de ver tanta mierda no creo en ella, mucho menos en la justicia ni en los gobiernos. Me cuesta creer, pero muy en el fondo sé que si alguien pudiera escucharme aún, sería aquel ángel perdido. Porque si es que un ser superior existe, ¿será que se divierte bebiendo y fumando igual que estos seres monstruosos que irrumpen a cualquier momento del día o de la noche, arrancando personas de nuestras vidas para su propio placer? Hasta el diablo tiene más madre,
De él se dicen muchas cosas, pero sobre todo que detesta lo vulgar, que ama la inteligencia y la belleza. Y por estos rumbos no hay nada más vil que estos engendros que se reproducen sin control. Con gusto le vendería mi alma y las de mis hijos con tal de que nos sacara de todo este horror. Mi madre solía decir a los más pequeños en casa que no salieran de noche, porque a esa hora salían a cazar en sus camionetones ellos, quienes según las escrituras del terciopelo sagrado estaba escrito que llegarían antes del final de los tiempos, que eran tan antiguos que existían desde antes de los europeos conquistaran estas tierras. Solo retrocedían ante la presencia milagrosa de la Virgen y su pureza redonda de cristal. Los describían como forma de diversos animales, dotándolos con una fuerza sobrehumana tremenda, algunos con forma de insectos, otros con piel de reptil, y algunos más con poderosas mandíbulas de coyote. Todos compartían la habilidad de hacerse pasar por humanos, con sus ojos rojos, que te miraban con una frialdad de muerte. Por eso siempre usaban gafas, aún de noche, para que no pudieras verlos acechando. A estos seres no podía detenérseles ni con el fuego o con las armas. Encontrárselos de frente significaba la muerte. Te llevarían a lo más profundo del monte para soportar dolores inmensos, ya que el aroma del miedo abría su apetito por la carne humana. Y ellos lo hacían con gusto y tal devoción, así como su Dios les había enseñado, desde tiempos atrás antes de que llegaran los hombres blancos. Entre las cosas que solían hacer a sus cautivos estaba el dejarte sin comer, mientras ellos cenaban pollo rostizado con papas horneadas y chiles curtidos. Al terminar te embadurnaban con los sobrantes de la grasa todo el cuerpo para que las hormigas se te subieran y picaran. Si llorabas o te quejabas, entonces vendría el jefe de ellos, y sin mediar palabra, te arrancaría las uñas de los pies y cortaría uno a uno los dedos de tus manos. Filetearía tus muslos, tetas, testículos y nalgas. Te sacaría los ojos y los dientes para finalmente abrirte el pecho con su machete, jalando hacia afuera con ambas manos tus costillas y poder morder tu asustado corazón aún latiendo. El resto de tu carne sería troceada y cocinada para preparar el pozole en su próxima fiesta con el gobernador. Si por el contrario no te quejabas durante el ataque del hormiguero y sobrevivías, tendrías que comer carne de otro asesinado, y solo entonces te convertirían en uno de ellos, quienes te brindarían una vida de riquezas e impunidad, pero tan solo por 5 años. Al terminar ese plazo sin más te decapitarían, porque ya sabías demasiado de sus costumbres, y tu cuerpo hecho pedacitos sería enterrado en algún lugar olvidado del monte. Si eras hombre te pasaría eso, y si eras mujer te hacían básicamente lo mismo, pero antes todos ellos te violarían de todas las formas posibles, por días, hasta que probaras ser lo suficientemente obediente para no escapar. No había modo de detenerlos, solo escondiéndote en casa, evitándolos por las calles. Ellos eran fuertes, bien organizados, y siempre estaban armados, entrenados para no sentir frío, calor, dolor, hambre, compasión o miedo. Ejércitos sin fin capaces de comerse una granada de mano, o a una persona entera sin que se les moviera un solo pelo. Y a ellos les gustaban los niños, pequeños principalmente, porque podrían tenerlos más tiempo en sus dominios y hacerlos parte de su tribu, aunque también se llevaban a hombres y mujeres de más edad para servirles un tiempo. Esas son las historias, los cuentos de mi pueblo que los niños escuchan desde pequeños. Así aprenden a no salir de casa, pues los que salen rara vez vuelven. Buscadora, buscadora, no te canses de buscar, que los restos de los tuyos algún día encontrarás. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Nuestros hijos, ¿dónde están? La canción, tantas veces entonada en innumerables marchas de protesta frente a las autoridades del Estado, resuenan una y otra vez dentro de mi cabeza. Estoy más allá del miedo. Madre Virgen, cuya pureza redonda de cristal engendró a su única hija, escúchame. Tú, el diablo, quien sea, no me abandonen. También soy un ángel al que le han arrebatado su hogar. Sentada y atendida por uno de los hombres de la fiesta, me sorprendo al estar dentro de la casa color verde menta. Está en mi angustia que no puedo gritar ni moverme. Sé que van a matarme tan solo por respirar y sudar. Olvidé cómo es que llegué a esta casa. El último recuerdo que tengo es el del momento en que manejaba mi camioneta en compañía de mi sobrina. Habíamos pasado a la tienda a comprar unas cervezas, tan solo para refrescarnos de la tremenda sed después de la faena sabatina. Después de estar venteando todo el día, oliendo como perras de casa a la punta de la barreta, y luego el chirriar de neumáticos, las mentadas de madre, los putazos y las risas de ellos. Pronto estaré agusanándome, sabe el diablo dónde. Es curioso, pero un cadáver humano no huele igual a uno de animal. No, es terriblemente diferente. Nuestra carne huele a podrido, a sueños perdidos, al miedo de no volver a casa y al orín de los niños que se mean de terror en su cama, aguardando que sus padres o abuelos enciendan la luz.
Para nuestros desaparecidos, la oscuridad solo termina cada vez que logramos arrancárselos a las entrañas de la tierra. Cuando podemos finalmente abrazar el sudario andrajoso, hecho con bolsas negras, alambres de púas, cintas plásticas, trozos de tela y pedacería humana. Déjate de mamadas, hija de tu puta madre, ya te dijimos que dejen de buscar. Es lo que nos han dicho una y otra vez por teléfono. Pero el amor es más fuerte que el miedo. O eso pensaba hasta ese día que llegamos a la gallera del rancho de San Fermín de los Pagos. Nunca esperamos ver el lugar donde dicen que pozolean a la gente. Por dentro de ese rancho, en la casa más lejana, encontramos aquel cuarto asqueroso de paredes sucias con piso de cemento. Al fondo vimos algunos costales llenos de cal, un tinaco de plástico azul y una silla de madera rodeada de cuajarones de sangre. Por todos lados hay pedazos de carne seca parecida al chicharrón, pero no es comida. Son trozos de cuero cabelludo aún con la melena pegada, algunos bien quemados. A unos pasos estaba una cubeta negra llena de agua con cables y un par de pinzas a esos que les dicen caimán. Botellas de refresco, colillas de cigarro, latas de cerveza y ropa sucia en un rincón. Sobre nuestras cabezas pendía un solitario foco de luz que no era necesario encender, porque la luz del día se filtraba por la lámina de asbesto del techo y por las ventanas laterales. Las compañeras y yo salimos corriendo de ahí sin pensarlo. En nuestra huida logramos ver un par de machetes ensangrentados y varios tinacos azules como el que estaba dentro. Pero lo que más se grabó en mi mente, a pesar del horror que significa ser rastreadora, fue una de las paredes en la que estaba pintada con aerosol negro la firma del grupo de ellos. Nunca denunciamos nada. Sabemos que si lo hacíamos apenas saliendo del ministerio y a plena luz del día, aparecerían en sus camionetas sin placas, arma en mano, mirándonos a través de sus gafas oscuras, prestos a darnos un levantón y desaparecernos para siempre. Nadie aparte de quienes estuvimos en la gallera supo de lo que vimos. Nadie debía saberlo. Tener conocimiento de ellos sería una sentencia de muerte. Por meses traté de esconderme de ellos como mi madre siempre nos aconsejaba, pero no pude. Yo no podía quedarme en casa oculta con los niños pequeños. No podía seguir viviendo como si nada hubiera pasado, como si mi hija jamás hubiera existido. En este país sin ley, a pesar del miedo y el horror, que tuve que salir a buscar a mi niña, porque a nadie, ni al presidente, ni a los gobernadores les importa una mierda nuestro dolor. Tengo los ojos vendados. Estoy atada a una silla. Solo puedo escuchar los pasos y las voces que se aproximan. Se abre una puerta y me quitan la venda. Puedo verlos. Algunos se van quitando el pasamontañas y los pantalones. Se han sentado a observar. Sonríen. Hacen broma cerveza en mano, frotándose la nariz después de meterse una línea de coca. Moriré sin saber quién nos sirvió en bandeja de plata. Escucho que van a violarme cuando esté bien mojadita de sangre. Una mujer de no más de 30 años me acerca unas alicatas a los pezones y a los dedos de los pies, preguntándoles qué es lo que quieren ver primero. El hombre recio que la acompaña me pega un par de puñetazos al costado de la cabeza. Todos ríen. Deseo morir. El dolor me ha acompañado desde que se llevaron a mi pequeño. Solo me resta morir rogando a quien sea que no se prolongue más este dolor en mi carne. Suben el volumen comenzando una nueva lista de corridos y música disco. Alzo la cabeza desorientada por los golpes, a través de la sangre que me empapa el rostro y pecho. Logro enfocar la mirada. Mi madre tenía razón. Ellos no pueden ser humanos. Mira los que están sentados. Unos se masturban haciendo crecer sus hocicos y lomos peludos. Otros desencajan sus mandíbulas y unos más se extienden mostrando varios pares de brazos, saliendo de sus morenos torsos llenos de tatuajes. Me paraliza la frialdad de sus ojos rojizos que me devoran. Tienen esa hambre y sed que solo se sacia con la brutalidad de los pueblos antiguos. La mujer con pinzas en mano me jala del cabello y alza mi rostro obligándome a mirar el techo. Alzo la vista y ahí, en el sucio techo de cemento, también está la firma de ellos, pintada con sangre seca. Un engendro mete la herramienta por la fuerza en mi boca. Mientras el hombre abre mis quijadas con sus manos, la mujer prensa el primero de los dientes y comienza a jalarlo hacia afuera. Cruje, se rompe y me ahoga con la sangre que deja a su paso. Ojalá y alguien más busque mi cadáver para que mi madre pueda llorarlo en algún cementerio. Sé que es el último día de mi vida y también el más largo. La tortura acaba de comenzar. Te dijimos que dejaras de mamar, pendeja, y que dejaras de buscar, grita aquel hombre coyote. Ya te cargó la mera verga, hija de tu puta madre, brama la mujer a quien han salido varios brazos del torso, mientras dos hombres serpientes me separan las piernas. Ella alza las pinzas con mi primer diente ensangrentado, metiéndome de golpe con uno de los brazos un puño en la vagina. Ellos se enloquecen de gusto silbando, gritando y aullando. El olor a sangre los excita. Quieren más y tendrán mucho más. Han pasado minutos o tal vez horas. Soy solo un saco de dolor que grita en cada latido. El líder de la manada al fin sostiene mi deforme cabeza sin piel, ojos, dientes y sin lengua.
La retuerce hacia arriba, exponiendo mi gaznate con mis brazos sin manos. Lanzó golpes al aire, intentando defenderme en vano. Escucho las risas de ellos, de la mujer robusta con la cara escamosa, quien comienza a cortarme los muslos, jalando la piel hacia arriba, mientras los hombres araña me sostienen los brazos y la mujer gusano se dispone a rebanarme con fuerza el cuello a machete. El hombre coyote aúlla, mientras vierte gasolina encima. Ellos no mentían, y es verdad. Ya me cargo mi puta madre. Gracias por tenerme.